9 de la mañana, 3 minutos, 10 grados la temperatura de esta preciosa mañana que tenemos, por lo menos aquí en el área metropolitana. Lo comentaba Vero Chevalier recién, ya está con nosotros el economista Ignacio Munjo, que como ustedes saben es director ejecutivo de Ceres. Ignacio, un placer tenerte en esta mañana en Arriba Gente, bienvenido. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, nos metemos de lleno en tema. Para hablar de economía, yo diría lo siguiente. Obviamente estamos en un momento en el que tenemos que hablar del presupuesto y la primer consideración, una vez conocido hacia dónde apunta este presupuesto, sobre a lo que el gobierno está apuntando con este presupuesto. Pero no me puedo escapar de la pandemia. ¿Por qué? Y bueno, porque creo que este presupuesto del gobierno está condicionado tremendamente por la situación post-pandemia y lo que todavía estamos viviendo, y muchos aspectos que en campaña electoral había proyectado, seguramente, y ya lo han dicho claramente, no se podrán llevar adelante debido justamente a la situación especial que tenemos. Entonces, es hablar del presupuesto, pero también es hablar un poco de lo que nos está pasando con la pandemia. ¿Qué primer reflexión haces, conocido el presupuesto que el gobierno plantea para su periodo? Sí, lo primero que hay que tener claro es que siempre el presupuesto es la expresión financiera del programa de gobierno, ¿no? Le gustaba decir mucho eso al ex ministro Astori, que decía la expresión financiera, porque es ponerle números a lo que dice el programa, y es así, o sea, no puede llamar la atención a nadie lo que dice el presupuesto, por lo menos la exposición de motivos, que es el documento previo al presupuesto, donde se explica las medidas que se van a tomar, las proyecciones, en base a qué se sustentan los números que están atrás del presupuesto. Y ahí la base es muy parecida a lo que establece en los programas de los partidos de la coalición multicolor. O sea, te plasma en ese documento la propuesta que se presentó ante la ciudadanía. O sea, creo que te puede sorprender. Y no, la verdad que cuando uno lee las 170 y pico de páginas de la exposición de motivos, están los principales lineamientos planteados durante la campaña. El tema de la pandemia creo que es importante. Creo que condiciona algo este año, ¿no? Pero ya a partir del año que viene el presupuesto tiene otras complejidades que van mucho más allá de la pandemia. Es más, yo diría que si no hubiera existido la pandemia tendríamos prácticamente los mismos desafíos por delante en el presupuesto para que las cuentas cierren, ¿no? Y eso me parece que no hay que poner como excusa la pandemia. O sea, no es una excusa. Obviamente sí, para que este año tengamos un déficit fiscal mayor al esperado y una actividad económica que va a caer a una magnitud que no está obviamente esperada previo a la pandemia. Pero más allá de este año puntual, gracias a la situación que hemos tenido sanitaria, el manejo que ha tenido el país, que ha logrado contenerla y que hay que tocar madera para que esto siga así, pero no es una excusa, ¿no? O sea, los desafíos que tiene el país van mucho más allá de esta pandemia, y no es que previo a la pandemia la economía estaba muy bien y la situación no estaba tampoco muy bien. O sea, hay que poner a funcionar una maquinaria de producción y de actividad para los próximos años, más allá del episodio de la crisis sanitaria. Te voy a poner en un aprieto, porque esto tiene que ver con lo que escuchamos en la arena política. Es un presupuesto que, si yo soy periodista, titulo en el diario, un presupuesto de ajustes y de recorte o de ahorro. Y como economista, ¿cuál es la diferencia? Es un presupuesto que, esta es mi visión, o sea, yo analicé los números y lo que veo es que el presupuesto hace el mínimo ajuste de gastos, que de hecho en términos reales, o sea, los gastos no caen, se mantienen estables durante el periodo, sí caen como proporción del tamaño de la economía, como porcentaje del PBI, que va cayendo a lo largo de los años, porque justamente lo que espera el presupuesto es que crezca la economía. O sea, lo que prevé es que el peso del Estado, de los gastos en la economía, disminuya tenuemente en los 5 años. De hecho, otras palabras, esto es importante tenerlo claro. El presupuesto hace un esfuerzo grande para frenar el crecimiento del gasto, que no es fácil que frenar el crecimiento, porque el gasto crece solo. O sea, tiene una enorme inercia, una parte muy grande del gasto, más de la mitad, 60%, se ajusta automáticamente por Constitución de la República, por leyes, por contratos ya firmados. Entonces, el Titanic se mueve de todas formas. Entonces, a veces lo único que se puede hacer es tratar de que frene un poco la inercia esa, y eso es el esfuerzo que hace. De todas formas, no se logra una caída importante del gasto a pesar del esfuerzo. Y es más, todo el presupuesto, y acá es donde entra la llave, implica un compromiso o una expectativa de crecimiento
para los próximos años, fundamentalmente 2022, 2023 y 2024, sin el cual ese crecimiento de la actividad no se traduciría en aumento de la recaudación de impuestos, IVA, IRAE, IRPF, todos los ingresos que tiene el Estado, que están comprometidos para poder pagar los gastos que están ajustados. Por lo tanto, si las previsiones de crecimiento fueran menores, no alcanzaría ni siquiera para pagar los gastos que ya se dejan de crecer. Ahí está. El crecimiento es algo que no solamente depende de nosotros mismos, ¿verdad? Depende de infinidad de factores. Exactamente. ¿Se puede hacer una proyección real, digamos, sólida, en algo que tiene tantas variables que no dependen solo de Uruguay y su política y su comportamiento? Siempre el presupuesto se hace con una proyección del crecimiento. Es la variable más importante. ¿Cuánto va a crecer el PBI, la actividad económica, en los próximos 5 años? Obviamente nadie tiene una bola de cristal, es una proyección. Por ejemplo, está bueno ver algunos datos históricos de los últimos presupuestos para ver cómo a veces lo que se espera inicialmente no tiene mucho que ver con la realidad. El primer gobierno de Vázquez, 2005-2009, el presupuesto planteaba un crecimiento de la actividad económica del entorno del 3,5% por año promedio para el periodo. Creció 6%. O sea, fue un crecimiento bastante mayor, casi el doble de lo esperado. ¿Por qué? Bueno, pasaron muchas cosas en los precios de los alimentos, se duplicaron, las condiciones financieras internacionales ayudaron, fue un periodo de empuje de viento a favor. Se creció mucho más de lo que se pensaba. De todas formas, el déficit fiscal que se esperaba tener inicialmente era 0,4, casi terminaba en equilibrio en el primer gobierno de Vázquez, y se terminó con un déficit de 1,6. O sea, a pesar de que se recaudó mucho más, porque se creció mucho más de lo esperado, no se logró cumplir con el objetivo del déficit. El gobierno de Mujica esperaba crecer 5%, más o menos, al momento de asumir, al momento de actuar como el equivalente a este momento. Creció 5,5, creció un poquito más, pero parecido. Esperaba tener un déficit de 0,8, al final terminó con 3,5 de déficit. Por lo tanto, de vuelta, o sea, recaudó lo que pensaba, pero gastó más de lo que pensaba y terminó con un déficit. La administración Vázquez II, la que acaba de terminar, esperaba crecer 2,5, creció la mitad, 1,3. Esperaba terminar con un déficit de 2,5. ¿Cuánto terminó? 4,7. Entonces, y ahora se espera tener un crecimiento en los próximos años promedio de 2,5, con un fuerte énfasis en el 2022, 23, 24, de 4% de crecimiento anual, y se espera un déficit de 2,5. O sea, para lograr ese 2,5 de déficit, que es un poco el objetivo, ¿cómo cierra? El último dato, al mirar todos los números te quedas con un dato. Déficit fiscal 2024, 2,5%. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el esfuerzo está. Los gastos no crezcan tanto, que se frene el crecimiento de los gastos, que eso es lo que está, y que la economía crezca a esas magnitudes de 4,5%. ¿Cuál es el principal desafío entonces? Bueno, generar las condiciones para que se materialice ese 4% de crecimiento en 2022, 2023, 2024, una vez que los efectos principales de UPM2 y las obras asociadas, que es el impulso que estamos teniendo este año y el año que viene, ya se empiecen a empezar a disipar. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que el país tiene un enorme desafío. ¿Cómo hace Uruguay en estas condiciones actuales para que la economía crezca en esas magnitudes en el 2022, 2023 y 2024 para poder cerrar el compromiso de gasto? Tengamos claro que el gasto se va a ejecutar porque está comprometido. Ahora el presupuesto te pone un compromiso. Vamos a gastar en cada rubro tantos millones de pesos. Vamos a recaudar para pagar eso impuestos en base a una proyección, ¿no? O sea, claro, una proyección versus una realidad. Eso siempre pasa. Sí, y el tema es dónde ahorro, ¿no? Dónde hago ese esfuerzo en reducir el gasto. Ahí vienen las voces opositoras y hablamos, por ejemplo, de menos becas para la UDELAR, de reactivar la economía, pero con sueldos que no van a poder, ¿no? Esos han sido los argumentos por estas horas de los legisladores del Frente Amplio. ¿De qué economía reactivada me hablan si los sueldos no van a poder, no van a tener poder de compra y el trabajador no va a poder comprar, por lo tanto esa empresa en la cual vende no va a poder vender como, o sea, no va a poder crecer? Sí, la discusión de fondo que tenemos que darnos como país, tanto la oposición como el gobierno, como los analistas independientes, es cómo el Uruguay va a crecer. Y ahí viene, algunos pueden decir, bueno, tiene que crecer en base al consumo y por lo tanto hay que mantener salarios elevados. Hace ya 5 años estamos creciendo en base al consumo y se agota un crecimiento en base al consumo. Se necesita crecer en base a la inversión. Es la única fórmula. El motor del crecimiento es la inversión y la inversión privada, que creció muchísimo hasta el año 2014, muchos, niveles récord. Tanto uruguayos invirtiendo en el país como extranjeros que venían a invertir en plantas de celulosa, las dos que ya tenemos, energía eólica, toda la revolución de la
transformación de la matriz energética, todo el agro que se revolucionó en aquellos años, pero todo se terminó en el año 2014. Hace 5 años que no tenemos inversión, 5 años. Hace 5 años que la economía casi no crece. Entonces, ¿cómo vuelve la maquinaria de la economía productiva a encenderse? Esa es la discusión que hay que tener. El presupuesto prevé, y esta es la apuesta del gobierno, generar un nuevo incremento importante de la inversión. Se prevén, para que los números estos cierren, aproximadamente 2.000 millones de dólares de inversión en 2022, 2023 y 2024. 700 millones de dólares por año. Por año. Es mucho. Acuérdense que UPM2, la obra de la planta son 2.000, ¿no? Es casi que la magnitud similar a una nueva planta, que no va a ser una planta. Van a ser otras inversiones que sumen 2.000 millones de dólares. Sin eso, no alcanza los números. O sea, no se puede pagar ya los gastos que se comprometieron. A ver si se entiende. Están diciendo hay que gastar más. Yo digo, para poder pagar lo que está comprometido, que para muchos es poco, sí. Para muchos es poco. Dicen que hay que gastar más, ¿no? O sea, gran parte de la oposición. Lo que yo digo es que para pagar lo que se comprometió, que puede ser poco o mucho, hay que conseguir 2.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Entonces, vamos a discutir cómo hacemos para conseguir 2.000 millones. Y si conseguimos más, claro, podremos gastar más. Pero hay que conseguir que vengan a invertir al país muchos capitales. Gracias. Para mover la economía y a partir de ahí poder pagar los gastos. Porque si no, ¿quién paga con esos gastos? Por eso, nos estás diciendo claramente que lo que está previsto hay que buscar los fondos para financiarlo y que esos fondos en la proyección del presupuesto aparentemente saldrían de inversiones, pero no deja de ser como muy optimista pensar en esos 2.000 millones de dólares. ¿Será acaso, y capaz que estoy diciendo una barbaridad, que el gobierno piensa que ese diferencial que empezamos a tener en la región desde el punto de vista sanitario favorezca que sea más viable el conseguir esas inversiones? Esa es la apuesta que tiene el Uruguay. Porque acá no hay que pensar el gobierno, la oposición. Esto hay que pensarlo como un país. Uruguay tiene que lograr capitalizar algo que hemos logrado todos los uruguayos, que es posicionarse en el mundo como un ejemplo. Somos todos, gobierno, oposición, gente que no está en la política, ha logrado que el Uruguay hoy sea un ejemplo mundial. Estamos en el mapa del mundo como hacía tiempo que no estábamos. Inversores del mundo están preguntando, interesándose, ni que hablar los argentinos que quisieran venir masivamente acá y están viniendo, pero están viendo a vivir todavía, no a invertir tanto. Entonces, cuando el inversor viene a invertir, ¿qué es lo primero que tiene que saber? ¿En qué invierte y qué rentabilidad le da esa inversión? ¿No? Entonces, ahí está lo que tenemos que analizar. O sea, ¿qué tiene Uruguay hoy como país atractivo para que la gente venga a invertir, a producir, a contratar trabajadores, a mover toda la maquinaria de la economía y generar empleo y generar después recaudación impositiva para poder pagar los gastos? Porque así es la historia, hay que pensar de este lado. No vamos a gastar en base a qué. Vamos primero a producir de nuevo, que hace tiempo que está parada la producción, vamos a invertir y recién ahí vamos a poder gastar más. Esa es la lógica, así hay que pensarlo. Y para esto se necesita una unidad nacional. Acá el país tiene que saber que tiene que estar unido para procesar los cambios que se necesitan para volver a ser atractivo la inversión. No es atractivo, los datos lo muestran. A Uruguay le cuesta muchísimo atraer. La inversión grande que se está concretando es UPM2. ¿Cómo se concreta UPM2? Después de 6 años de negociación con el gobierno anterior y para darle condiciones especiales, zona franca, una infraestructura medida, educación en la zona del centro del país para poder tener trabajadores disponibles, porque si no, no están dadas las condiciones generales del país para que este tipo de inversiones vengan. Hay que dárselas a medida. Entonces, lo que hay que entender es que lo que se le da a UPM, para que concrete esta inversión que estamos ahora teniendo, todos los inversores lo necesitan de distinta manera. Entonces, ahí está el desafío. ¿Cómo hace el Uruguay generar un marco general para que todas las inversiones que están interesadas en venir se concreten porque encuentran productividad, rentabilidad? Nadie, por más interesados que estén en el Uruguay, por más que pensemos que somos un ejemplo de la región, que lo somos una excepción, en la región tenemos que creérnoslo también, que somos, desde el punto de vista institucional, de estabilidad política, estabilidad social y ahora manejo de crisis sanitaria, somos una excepción, somos una joya en el medio de la región. Para que eso se materialice en una inversión, hay que dar condiciones de rentabilidad a los inversores. Ahí está el desafío. Si se dan esas condiciones, implica reformas que el país tiene
pendiente hace mucho tiempo, ¿no? No es fácil esto, entonces es un gran desafío. ¿Condiciones como cuáles? Tú nombrabas algunas zonas francas, hay que cambiar el tema de legislación laboral, por ejemplo. Hay aspectos de la legislación laboral que han quedado a contramano de las necesidades laborales. O sea, más que cambiar, hay que actualizar, hay que buscarle una vuelta para compasar el mundo del trabajo moderno con la legislación vigente en el Uruguay, de la forma que logre proteger a los trabajadores, pero a los que están trabajando, pero también dar la oportunidad a los que no están, porque hoy los que no consiguen trabajo son los que están más perjudicados también. Entonces, eso es el tema. Y hoy todos los empresarios, y esto basta hablar con cualquier empresario de cualquier rubro, están buscando la forma de contratar la mínima cantidad de trabajadores por lo que se ha generado. O sea, es una realidad. ¿Por lo que se ha generado qué, por ejemplo? Los costos no salariales asociados con la contratación. O sea, hay todo un costo no salarial. O sea, los salarios no tienen que... El tema no es el corazón de la remuneración que se lleva el trabajador, es toda lo que hay alrededor de eso, así como otros costos para producir, ¿no? Costos que el pago del BPS... La luz... al contratar a un trabajador, ¿cuáles son los costos no laborales? O no salariales, perdón. Hay un costo muy grande, que es un costo que no se ve, no es un pago directamente a un rubro, sino es la inseguridad jurídica que genera la contratación de trabajadores hoy a las empresas, que tienen que tener un aparato legal asociado muchas veces, que es un costo. Tienen que pagarle a especialistas legales para asesorar a qué hacer con los trabajadores. Piensen en empresas grandes, ¿no? Que tienen muchos trabajadores. Eso es un costo muy grande. ¿Por qué? Porque la regulación laboral actual genera grises, inconsistencias, interpretaciones ambiguas, que generan un costo finalmente a la hora de contratar. Ya solo aclarando muchas de esas cosas, se le reduce un costo al que está del otro lado contratando e invirtiendo. Pero ese es uno solo, porque hay que pensar cómo se hace para producir. Hay muchos costos. Un costo, obviamente, es contratar trabajadores para que puedan producir y generar valor. Después está el costo de funcionamiento. Es muy caro funcionar en el Uruguay, es caro. Es caro pagar energía eléctrica, pagar los combustibles del Uruguay, por más que no se han subido puntualmente ahora, es caro, sigue estando caro a nivel regional. Es muy caro, por ejemplo, el puerto de Montevideo. Sacar un container del puerto de Montevideo sale 2 o 3 veces más que sacarlo del puerto de Santos o del puerto de Buenos Aires. 2 o 3 veces más. El proceso, una vez que el camión llegó al puerto, deja el container y para poder sacarlo te encarece enormemente el producto final. Entonces, esos son los tipos de cosas que hay que revisar. Y son cosas históricas, son regulaciones que se fueron poniendo históricamente, trabas, sobrechequeos, duplicación de trámites. Eso existe en todos los sectores. Ahora, entonces, eso chupa, eso come rentabilidad, y llega un momento cuando pasa línea con invertir, ve que no le queda nada. Entonces, ¿qué hace? No invierte. Ahí hay que entender, o sea, el partido. Ahí se juega el futuro de los próximos años. Esto tengamos claro. No es discutirse, gastar un poquito más. Hay que ver cómo hacemos para poder sostener este gasto y aumentarlo en el futuro. Pero para eso hay que producir, para eso hay que generar actividad económica que hoy hace tiempo que está paralizada en el Uruguay. Ya tenemos que cerrar. Estos aspectos puntuales son, digamos, paralelos o agregados a la discusión del presupuesto quinquenal, ¿no? Que ya está... Es el corazón, digo yo, es el corazón de cómo generar los recursos para poder cumplir con ese presupuesto que hace un compromiso de gasto que, si esto no pasa, va a aumentar el déficit, ¿no? Estamos discutiendo, ¿se está discutiendo a nivel político en el foco que hay que discutir entonces, en tu opinión? No estamos el foco. El foco debería ser este. Acá se le va suelta al país. Acá debería estar todo el sistema político viendo cómo hacer para que se procesen estas reformas con debate, sí, pero de una forma civilizada, porque acá hay gente que tiene opiniones distintas, pero tenemos que saber que hay que procesar como país mejores condiciones para poder crecer y todos vamos a estar mejor. Pero si no hacemos nada, esto no va bien, o sea, no va bien si no hacemos nada. Bueno, con eso nos quedamos. Tenemos por delante realmente un gran desafío como país. Esperemos estar a la altura, porque si no, como dice Ignacio, el presupuesto hoy lo que está planteando, la realidad del presupuesto que está planteando mayor déficit fiscal. Que no lo sea, dependerá de la inversión. Exacto. Y la inversión que está proyectada es muy optimista. Hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Se puede, hay una oportunidad. Depende de nosotros lograrlo. Ignacio, muchísimas gracias. Un gusto. Ignacio Munyo, en la mañana de Arriba Gente, economista, director ejecutivo de Ceres, a propósito del presupuesto presentado por el equipo económico de gobierno.